Una niña de 8 años se acerca a la ventanilla de un BMW negro último modelo. El empresario que conduce baja el cristal, esperando la típica petición de monedas. Pero cuando ella abre la boca, no pide dinero. Dice algo que hace que este hombre millonario se desplome sobre el volante y comience a llorar como no lo había hecho en 20 años. Esas 4 palabras simples destrozan su mundo perfecto en segundos. Y cuando sepas qué fue lo que dijo, entenderás por qué Ricardo Mendoza decidió que ya no podía seguir viviendo la mentira que había construido durante toda su vida adulta. Pero primero, necesitas conocer quién era Ricardo antes de ese martes que cambió todo. Ricardo Mendoza tenía 42 años y había construido un imperio desde la nada. Su empresa de desarrollo inmobiliario había levantado la mitad de los rascacielos más modernos de la ciudad. Cada mañana despertaba en su penthouse de 300 metros cuadrados con vista panorámica. Se duchaba en su baño de mármol italiano y bajaba al estacionamiento donde lo esperaba su BMW X7 negro, impecable como su reputación. Su rutina era matemática. Café colombiano de grano especial a las 6:30. Revisión de estados financieros mientras desayunaba huevos benedictinos preparados por su asistenta. Llamada a su hijo Sebastián, de 25 años, que estudiaba administración en una universidad privada de Estados Unidos. Todo tenía que ser perfecto en la vida de Ricardo Mendoza. Esa mañana del martes, como cada día de los últimos 15 años, Ricardo revisó su celular mientras el ascensor bajaba hacia el estacionamiento. 3 mensajes de su asistente con la agenda del día. 2 correos de inversionistas internacionales. Una notificación de su aplicación bancaria mostrando que había ganado más dinero mientras dormía que lo que la mayoría de las personas ganan en un año. Sonrió con satisfacción. Todo bajo control. Subió a su BMW y encendió el motor. El sonido perfectamente afinado del V8 era música para sus oídos. Había trabajado 16 horas diarias durante 2 décadas para llegar hasta ahí. Se merecía cada lujo, cada comodidad, cada momento de esa vida que había construido con sus propias manos. Mientras manejaba por las avenidas principales, observaba la ciudad que había ayudado a transformar. Ese edificio de oficinas de cristal azul era suyo. El complejo residencial de lujo con jardines verticales también. El centro comercial que se alzaba como una catedral moderna del consumo llevaba su firma arquitectónica. Ricardo Mendoza no solo vivía en esa ciudad, la había moldeado a su imagen y semejanza. Su celular sonó. Era Marina, su esposa de 18 años de matrimonio. Amor, no olvides que hoy tenemos la cena con los Peterson. Es importante para el proyecto de Miami. Por supuesto, estaré listo a las 8. Te amo, Ricardo, eres el mejor esposo del mundo. Colgó sintiéndose invencible. Marina era perfecta para él, elegante, inteligente, siempre diciendo exactamente lo que necesitaba escuchar. Habían construido juntos no solo un matrimonio, sino un imperio. Ella manejaba las relaciones públicas y los eventos sociales, mientras él se enfocaba en los negocios. Un equipo imparable. Ricardo llegó a su oficina en el piso 23 del Torres Platinum, el edificio más exclusivo del distrito financiero. Su secretaria, Patricia, lo recibió con una sonrisa profesional y una taza de café exactamente como le gustaba. Señor Mendoza, tiene 3 reuniones esta mañana. La primera es con los inversionistas japoneses en 15 minutos. Perfecto, Patricia. ¿Llegaron los planos del proyecto de Guadalajara? Sí, señor. Están sobre su escritorio junto con los contratos revisados por el departamento legal. Ricardo entró a su oficina privada. Las ventanas del piso al techo ofrecían una vista espectacular de la ciudad que se extendía hasta el horizonte. Su escritorio de caoba brasileña estaba impecablemente ordenado. Cada objeto en su lugar exacto. Los diplomas y reconocimientos colgados estratégicamente en las paredes contaban la historia de su ascenso meteórico. Desde ahí arriba, las personas en la calle parecían hormigas, pequeñas, insignificantes, corriendo de un lado a otro sin rumbo claro. Ricardo se había prometido a sí mismo que nunca sería una de esas hormigas, y había cumplido esa promesa. La primera reunión del día fue un éxito rotundo. Los inversionistas japoneses quedaron impresionados con los números
y decidieron aumentar su participación en el proyecto. La segunda reunión también salió mejor de lo esperado. El alcalde había aprobado los permisos para el nuevo desarrollo urbano que generaría empleos para 1.500 personas. Todo marchaba según el plan. A las 2 de la tarde, Ricardo decidió salir temprano. Había cerrado 2 negocios millonarios antes del almuerzo y sentía que se había ganado el derecho a relajarse un poco. Pensó en pasar por el club de golf, tal vez jugar 9 hoyos antes de volver a casa para prepararse para la cena con los Peterson. Bajó al estacionamiento sintiéndose como el rey del mundo. Su BMW lo esperaba en su lugar reservado, reluciente bajo las luces LED del garaje. Encendió el motor y puso su playlist favorita, música clásica que lo hacía sentir sofisticado y exitoso. Salió del estacionamiento y se incorporó al tráfico de la tarde. Las calles estaban moderadamente congestionadas, pero nada que no pudiera manejar. Ricardo conocía cada atajo, cada semáforo, cada patrón de tráfico de esa ciudad. Era su territorio. Mientras esperaba en un semáforo en rojo, notó a una mujer joven pidiendo monedas a los conductores. Llevaba ropa desgastada pero limpia y cargaba a un bebé en brazos. Ricardo había visto esta escena miles de veces. La pobreza era parte del paisaje urbano, algo inevitable pero que él había logrado dejar muy atrás. Subió el volumen de la música para bloquear los sonidos exteriores. No quería que nada empañara su buen humor. Había sido un día perfecto y planeaba que siguiera siéndolo. El semáforo cambió a verde y avanzó algunas cuadras. Otro semáforo rojo. Esta vez un grupo de malabaristas comenzó su espectáculo frente a los autos detenidos. Ricardo los observó con la indiferencia de quien ha visto todo. Talento desperdiciado, pensó. Si esas personas invirtieran esa energía en algo productivo, tal vez no estarían en la calle. Su celular vibró. Un mensaje de Sebastián desde Estados Unidos. Papá, necesito dinero extra para un proyecto de la universidad. ¿Puedes transferirme $5,000? Ricardo sonrió y respondió inmediatamente. Transferido. Que tengas éxito en tu proyecto, hijo. Ser capaz de resolver cualquier problema de su familia con una simple transferencia bancaria le daba una satisfacción inmensa. Había construido no solo riqueza, sino seguridad absoluta para los suyos. Siguió avanzando por las calles familiares. Pasó frente al parque donde había jugado cuando era niño, décadas atrás. Ahora ese barrio se veía diferente. Más próspero, más moderno. Algunos de los desarrollos inmobiliarios llevaban su firma. Había ayudado a transformar su propio barrio de la infancia en algo mejor. A unas cuadras de llegar al club de golf, Ricardo se detuvo en otro semáforo. Era una intersección particularmente larga, conocida por sus ciclos de 3 minutos, perfecto para revisar algunos correos electrónicos en su celular. Estaba leyendo una propuesta de inversión cuando alguien golpeó suavemente el cristal de su ventanilla del lado del conductor. Levantó la vista esperando ver a otro de los tantos vendedores ambulantes o personas pidiendo dinero que frecuentaban esa zona. Pero lo que vio lo desarmó por completo. Era una niña, no podía tener más de 8 años, pequeña, delgada, con el cabello castaño recogido en 2 coletas desprolijas. Vestía una playera rosa desteñida que le quedaba grande y unos jeans con parches en las rodillas. Sus zapatos deportivos blancos habían perdido su color original y estaban sujetos con cinta adhesiva en algunos puntos. Pero lo que más impactó a Ricardo fueron sus ojos, grandes, expresivos, de un color café intenso que parecía demasiado maduro para su edad. No tenían la desesperación típica de quienes piden en la calle. Tampoco la tristeza o la resignación. Había algo diferente en esa mirada. Algo que no podía identificar pero que lo incomodó inmediatamente. La niña volvió a golpear el cristal, esta vez con más insistencia, pero sin agresividad. Ricardo dudó un momento. Normalmente no bajaba la ventanilla para nadie en la calle. Tenía una política estricta al respecto, pero algo en la forma en que ella lo miraba lo hizo actuar contra sus propias reglas. Bajó el cristal apenas unos centímetros. «¿Qué necesitas?», preguntó con la voz más neutral que pudo conseguir. La niña se acercó un poco más. Ricardo pudo ver que sus mejillas estaban sonrosadas por el sol de la tarde y que tenía una pequeña cicatriz cerca de la ceja izquierda.
Sus manos pequeñas se aferraban al borde de la ventanilla como si necesitara apoyo para mantenerse en pie. «Señor», dijo con una voz clara pero suave, «¿me puede dar algo de comer? No he comido desde ayer». Ricardo sintió una punzada extraña en el estómago. Había escuchado esa petición cientos de veces, pero algo en la forma en que ella lo dijo sonaba diferente. No había drama ni súplica, solo una petición directa y honesta. Buscó en su billetera sin pensarlo mucho. Tenía varios billetes de 500 pesos. Le extendió uno por la ventanilla. «Toma, cómprate algo de comer». Pero la niña no tomó el dinero. En cambio, lo miró fijamente a los ojos con esa mirada demasiado madura para su edad. «Gracias, señor. Pero antes de tomar su dinero, ¿puedo preguntarle algo?». Ricardo frunció el ceño. Eso definitivamente no era normal. Los niños de la calle normalmente tomaban el dinero y se iban corriendo. Esta niña parecía tener una agenda diferente. «¿Qué quieres preguntar?». La niña se acercó un poco más, hasta que Ricardo pudo ver las pequeñas pecas que salpicaban su nariz. «¿Usted es feliz con la vida que vive?». La pregunta lo tomó completamente por sorpresa. Ricardo se quedó en silencio por unos segundos, procesando lo que acababa de escuchar. Un niño de la calle preguntándole sobre su felicidad. Era absurdo. «¿Por qué me preguntas eso?». «Porque», dijo la niña con una seriedad que contrastaba dramáticamente con su edad, «usted tiene cara de alguien que tiene todo lo que quiere, pero nada de lo que necesita». Ricardo se quedó paralizado. Las palabras de esa niña resonaron en su mente como un eco que se negaba a desaparecer. ¿Cómo era posible que una criatura de 8 años hubiera logrado incomodarlo más en 10 segundos que todas las reuniones de negocios de los últimos 5 años? «¿Qué sabes tú de mi vida?», respondió con más dureza de la que pretendía. Su voz salió áspera, defensiva. La niña no retrocedió. En cambio, ladeó la cabeza como si estuviera estudiándolo, como si fuera capaz de ver algo que él mismo desconocía. «Sé que maneja un auto muy bonito», dijo tranquilamente. «Sé que su ropa cuesta más de lo que mi mamá gana en un año. Sé que huele a perfume caro y que sus manos están suaves porque nunca ha tenido que trabajar con ellas de verdad». Cada observación era como una pequeña puñalada. Ricardo sintió cómo se le tensaban los músculos del cuello. ¿Quién se creía esta niña para analizarlo de esa manera? «Pero también sé», continuó ella, «que sus ojos están tristes, y que cuando le pregunté si era feliz, tardó mucho en responder porque no está seguro de la respuesta». El semáforo cambió a verde. Los autos detrás de Ricardo comenzaron a tocar el claxon impacientes, pero él no se movió. No podía moverse. Estaba hipnotizado por la mirada penetrante de esa niña que parecía ver directamente a través de todas las máscaras que había construido a lo largo de su vida adulta. «El semáforo está en verde, señor», le recordó gentilmente. Ricardo parpadeó, regresando bruscamente a la realidad. Aceleró automáticamente, pero en lugar de seguir hacia el club de golf, se desvió hacia una calle lateral y se detuvo en la primera zona de estacionamiento que encontró. Sus manos temblaban ligeramente mientras apagaba el motor. ¿Qué diablos acababa de pasar? Era solo una niña pidiendo comida. Una niña que probablemente ni siquiera sabía leer correctamente. ¿Por qué sus palabras lo habían afectado tanto? Intentó racionalizar la situación. Los niños de la calle desarrollan cierta astucia para manipular a las personas. Aprenden a decir exactamente lo que necesitan decir para obtener dinero. Esa niña probablemente había usado la misma técnica con docenas de conductores antes que él. Pero algo en su interior le decía que estaba mintiendo, que lo que había visto en los ojos de esa niña no era manipulación, sino una percepción genuina que lo había desarmado por completo. Ricardo tomó su celular y marcó el número de Marina. Necesitaba escuchar su voz, necesitaba que le recordara lo afortunado que era, lo perfecta que era su vida. «Hola, amor, ¿ya terminaste en la oficina?». «Marina». Su voz sonó más áspera de lo que pretendía. «¿Tú crees que soy feliz?». Hubo una pausa del otro lado de la línea. «¿Qué clase de pregunta es esa, Ricardo?». «Por supuesto que eres feliz. Tienes todo lo que siempre quisiste. ¿Te sientes bien?». «Suenas extraño». «Estoy bien. Solo, olvídalo. Nos vemos en casa». Colgó sin esperar respuesta. La reacción de Marina había sido exactamente lo que esperaba, pero de alguna manera no le había dado el consuelo que buscaba.
Era como si hubiera recitado un guión ensayado en lugar de responder desde el corazón. Ricardo cerró los ojos e intentó recordar la última vez que se había sentido genuinamente feliz. No satisfecho profesionalmente, no orgulloso de un logro, sino verdaderamente feliz. La respuesta lo perturbó. No podía recordar un momento específico en los últimos años. Su celular vibró. Un mensaje de Sebastián. «Gracias por el dinero, papá, te quiero». Normalmente un mensaje así lo habría llenado de satisfacción, pero ahora, después del encuentro con la niña, se preguntó si su hijo lo quería a él o simplemente quería a su billetera. ¿Cuándo había sido la última vez que habían tenido una conversación real? ¿Cuándo había sido la última vez que Sebastián le había pedido consejos sobre la vida en lugar de simplemente pedirle dinero? Ricardo encendió el motor y condujo de vuelta a casa, pero por una ruta diferente. Inconscientemente, quería evitar pasar por el semáforo donde había conocido a la niña. No estaba listo para enfrentarla otra vez. Mientras manejaba, comenzó a notar cosas que normalmente ignoraba. Una anciana esperando el autobús bajo el sol ardiente. Un joven vendiendo periódicos con una sonrisa genuina a pesar del calor. Una pareja de enamorados compartiendo un helado en un banco del parque, riéndose como si no existiera nada más en el mundo. ¿Cuándo había sido la última vez que él y Marina habían reído juntos así? ¿Cuándo habían compartido un momento íntimo sin que estuviera relacionado con negocios o compromisos sociales? Llegó a su penthouse una hora antes de lo planeado. El portero del edificio lo saludó con la reverencia de siempre. «Buenas tardes, señor Mendoza. ¿Cómo estuvo su día?» «Bien, Carlos, gracias». Pero mientras subía en el ascensor privado hacia el piso 42, Ricardo se dio cuenta de que no recordaba el nombre completo de Carlos, a pesar de que el hombre había estado trabajando en su edificio durante más de 10 años. Ni siquiera sabía si tenía familia. Las puertas del ascensor se abrieron directamente en su sala de estar. El penthouse estaba impecable como siempre. Marina había contratado a un equipo de limpieza que venía 3 veces por semana para asegurarse de que todo estuviera perfecto. Los muebles de diseñador italiano, las obras de arte cuidadosamente seleccionadas, la vista panorámica de la ciudad, todo gritaba éxito y sofisticación. Pero por primera vez en años, Ricardo se sintió como un extraño en su propia casa. Marina salió del vestidor principal. Llevaba un vestido negro elegante que realzaba su figura perfectamente mantenida. Su cabello rubio estaba peinado con la precisión de una sesión de fotos y su maquillaje era impecable. «Llegaste temprano», dijo mientras se acercaba para darle un beso en la mejilla. «Pensé que irías al club de golf. Cambié de planes». Marina lo estudió con sus ojos azules calculadores. «¿Estás seguro de que te sientes bien? Has estado actuando raro desde que hablamos por teléfono». Ricardo la miró realmente por primera vez en mucho tiempo. Marina era objetivamente hermosa. Tenía 40 años, pero aparentaba 30. Se cuidaba religiosamente, vestía impecablemente y sabía exactamente qué decir en cada situación social. Era la esposa perfecta para un hombre de su posición. Pero mientras la observaba, Ricardo se dio cuenta de algo perturbador. No podía recordar qué la había hecho reír la última vez. No sabía cuáles eran sus miedos más profundos, sus sueños más íntimos, o qué la hacía levantarse cada mañana más allá de mantener el estilo de vida al que se había acostumbrado. «Marina», dijo lentamente, «¿tú eres feliz?» Ella frunció el ceño, claramente confundida por la repetición de la misma pregunta extraña. «Por supuesto que soy feliz, Ricardo. Tenemos todo lo que cualquier persona podría desear. ¿Por qué me preguntas eso otra vez? ¿Pero eres feliz conmigo? No con la vida que te puedo dar, sino conmigo. ¿Con quién soy realmente?» Marina se quedó en silencio por un momento y en ese silencio Ricardo encontró su respuesta. «Necesito una ducha», murmuró alejándose hacia el baño principal. Bajo el agua caliente de la regadera de lluvia italiana, Ricardo cerró los ojos e intentó procesar lo que estaba sintiendo. Era como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación que había permanecido a oscuras durante años, y ahora podía ver todos los rincones polvorientos que había estado ignorando. Su trabajo, que había sido su mayor fuente de orgullo, de repente se sentía vacío. Construía edificios donde vivían personas, pero no conocía a ninguna de esas personas.
generaba empleos, pero no sabía los nombres de la mayoría de sus empleados. Había creado un imperio, pero se había vuelto prisionero de ese mismo imperio. Su matrimonio, que había considerado sólido y estable, ahora le parecía una actuación perfectamente coreografiada, pero sin alma genuina. Él y Marina funcionaban como socios de negocios, no como esposos enamorados. Su relación con Sebastián se había reducido a transferencias bancarias y llamadas esporádicas donde su hijo le contaba sobre sus estudios, pero nunca sobre sus sentimientos, sus dudas o sus sueños reales. Ricardo salió de la ducha sintiéndose más confundido que nunca. Se vistió para la cena con los Peterson, pero cada prenda de su traje de diseñador se sentía como un disfraz. Durante la cena en el restaurante más exclusivo de la ciudad, Ricardo observó la conversación como si fuera un espectador externo. Marina brillaba socialmente, contando anécdotas encantadoras y haciendo las preguntas correctas. Los Peterson parecían genuinamente impresionados con la propuesta de inversión para Miami, pero Ricardo se sentía desconectado de todo. Las risas le sonaban falsas, las sonrisas parecían máscaras. La comida, a pesar de costar más de lo que muchas familias gastan en una semana, no tenía sabor. «Ricardo», le dijo el señor Peterson, «tienes que contarme tu secreto. ¿Cómo logras mantener esa pasión por los negocios después de tantos años de éxito?» La pregunta lo tomó desprevenido. ¿Pasión? ¿Cuándo había sido la última vez que había sentido pasión genuina por algo? Supongo que comenzó, pero se detuvo. No podía mentir más. Supongo que ya no estoy seguro de tener esa pasión. Marina le lanzó una mirada de alarma, pero Ricardo ya no podía actuar. El encuentro con la niña había roto algo fundamental en su capacidad para fingir. El resto de la cena pasó en una nebulosa incómoda. Los Peterson se fueron temprano, obviamente confundidos por el cambio de actitud de Ricardo. Marina apenas le habló durante el trayecto de regreso a casa. Esa noche, acostado en su cama king size con sábanas de algodón egipcio, Ricardo no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada penetrante de la niña del semáforo. Sus palabras resonaban una y otra vez en su mente. «Usted tiene cara de alguien que tiene todo lo que quiere, pero nada de lo que necesita». A las 3 de la mañana, tomó una decisión que lo sorprendió a él mismo. Se levantó silenciosamente, se vistió y salió del penthouse sin despertar a Marina. Condujo por las calles vacías de la ciudad hasta llegar al semáforo donde había conocido a la niña. Por supuesto, no había nadie ahí a esa hora, pero Ricardo se quedó sentado en su auto, mirando la intersección vacía, preguntándose si volvería a verla. Necesitaba hacerle más preguntas. Necesitaba entender cómo una niña de 8 años había logrado ver lo que él mismo había estado negando durante años. Pero más que eso, necesitaba saber qué había sido lo que realmente lo había perturbado tanto. Porque aunque las palabras de la niña habían sido el detonante, la sensación de vacío que ahora experimentaba había estado ahí mucho antes de conocerla. Era como si hubiera estado viviendo la vida de otra persona, interpretando un papel que ya no recordaba haber elegido conscientemente. Mientras el sol comenzaba a asomar por el horizonte, Ricardo se dio cuenta de que había pasado toda la noche despierto, sentado en su auto en una calle vacía, esperando a una niña que probablemente nunca volvería a ver. Pero algo había cambiado irreversiblemente en él. Ya no podía regresar a su vida anterior fingiendo que todo estaba bien. La grieta que la niña había abierto en su fachada perfecta se estaba expandiendo, y Ricardo tenía la terrible sospecha de que cuando finalmente se rompiera por completo, descubriría que la persona que creía ser nunca había existido realmente. Y ahora, mientras regresaba a casa para enfrentar otro día de su vida perfecta e insatisfactoria, una pregunta lo atormentaba más que cualquier otra. Si esa niña volviera a aparecer, ¿tendría el valor de escuchar lo que realmente tenía que decirle? Porque algo en su interior le decía que ella aún no había terminado con él. Pero antes de contarte lo que pasó cuando Ricardo volvió a encontrarse con esa niña extraordinaria, necesito que me ayudes con algo. En los comentarios, dime desde qué ciudad me estás escuchando ahora mismo. Quiero saber qué tan lejos ha llegado esta historia que está a punto de cambiar para siempre
la vida de un hombre que creía tenerlo todo. Y si esta historia te está generando alguna reflexión sobre tu propia vida, compártela también. A veces las verdades más profundas vienen de los lugares más inesperados, y me encantaría saber si tú también has sentido alguna vez que tienes todo lo que quieres, pero nada de lo que realmente necesitas. 2 semanas pasaron después de esa noche en el semáforo vacío. 2 semanas durante las cuales Ricardo Mendoza se convirtió en una sombra de sí mismo. Su productividad en el trabajo cayó dramáticamente. Las reuniones que antes dirigía con precisión militar ahora se sentían como obras de teatro absurdo, donde él simplemente recitaba líneas sin sentido. Marina había comenzado a hacer preguntas incómodas sobre su comportamiento errático. Los Peterson habían cancelado la inversión en Miami después de la extraña cena. Sebastián había llamado 2 veces desde Estados Unidos, preocupado porque su padre sonaba raro por teléfono. Pero Ricardo ya no podía fingir que le importaba. Cada día se sentía más como un actor, interpretando mal un papel que nunca había querido hacer suyo. La obsesión por encontrar nuevamente a la niña del semáforo se había vuelto consumidora. Había comenzado a tomar rutas diferentes hacia el trabajo, pasando por ese mismo cruce al menos 3 veces al día. Había preguntado discretamente a comerciantes de la zona si conocían a alguna niña que pidiera comida por ahí, pero nadie parecía saber de quién hablaba. Era como si hubiera sido una aparición, un fantasma que había llegado solo para destrozar su mundo perfectamente ordenado. El viernes de la segunda semana, Ricardo salió temprano de la oficina otra vez. Patricia, su secretaria, había comenzado a mirarlo con preocupación evidente. Los papeles se acumulaban en su escritorio sin revisar. Los inversionistas lo llamaban y él no devolvía las llamadas. Su imperio inmobiliario seguía funcionando por inercia, pero sin el control férrea de su fundador. Mientras conducía sin rumbo fijo por las calles de la ciudad, Ricardo se detuvo en un semáforo diferente. Estaba en una zona más humilde de la ciudad, un barrio que había conocido décadas atrás, pero que ahora parecía un territorio extraño. Y entonces la vio, la misma niña con las mismas coletas desprolijas y la misma playera rosa desteñida, se acercaba a los autos detenidos. El corazón de Ricardo comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo por encima de la música del auto. Bajó la ventanilla antes de que ella llegara a su BMW. Cuando la niña lo vio, sonrió como si hubiera estado esperándolo. «Hola otra vez, señor», dijo con la misma voz clara de antes. «¿Cómo se siente?» «He estado pensando en ti», respondió Ricardo, y se sorprendió de la honestidad brutal de su respuesta. «¿En lo que me dijiste?» «¿Y qué descubrió?» La pregunta lo tomó desprevenido. Esta niña tenía una forma de hablar que no correspondía con su edad. Era como si tuviera décadas de experiencia condensadas en un cuerpo de 8 años. «Descubrí que tenías razón», admitió. «Tengo todo lo que pensé que quería, pero no sé qué es lo que realmente necesito». La niña asintió con una seriedad que hubiera sido cómica en cualquier otro contexto. «¿Puedo preguntarle algo más, señor?» «Claro. ¿Usted recuerda cuándo fue la última vez que lloró de verdad?» La pregunta lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Ricardo se quedó en silencio, buscando en su memoria. ¿Cuándo había sido la última vez? No cuando firmó su contrato más grande, no cuando se casó con Marina, no cuando nació Sebastián. «No lo recuerdo», susurró. «¿Y cuándo fue la última vez que abrazó a alguien porque realmente lo quería, no porque era lo que se esperaba que hiciera?» Otra pregunta devastadora. Ricardo sintió cómo se le cerraba la garganta. «Tampoco lo recuerdo». La niña se acercó más a la ventanilla. Sus ojos café lo estudiaban con una intensidad perturbadora. «¿Sabe por qué me acerqué a su auto hace 2 semanas? No, porque usted tenía la misma mirada que tenía mi papá antes de irse para siempre». El mundo de Ricardo se detuvo. El ruido del tráfico, los claxones, los gritos de la calle, todo se desvaneció hasta que solo quedaron él y esta niña extraordinaria. «¿Tu papá se fue?» «Se fue cuando yo tenía 6 años, pero antes de irse estuvo muchos meses actuando raro. Igual que usted ha estado actuando estas 2 semanas. ¿Cómo sabes cómo he estado actuando?» La niña sonrió con una tristeza que no debería existir en alguien de su edad. «Porque he estado observándolo, señor. He estado en diferentes semáforos de la ciudad,
esperando a que pasara por alguno de ellos. Sabía que vendría a buscarme. La confesión lo desconcertó completamente. Esta niña había estado siguiéndolo, estudiándolo, esperándolo. ¿Por qué? Mi papá también tenía mucho dinero, continuó ella. No tanto como usted, pero suficiente para que nunca nos faltara nada. Pero un día me dijo algo muy parecido a lo que usted está sintiendo ahora. ¿Qué te dijo? Me dijo: mija, tengo todo lo que creí que quería, pero me siento vacío por dentro, como si hubiera estado viviendo la vida de otra persona. Las palabras resonaron en el pecho de Ricardo como campanas de catedral. Era exactamente lo que había estado sintiendo, expresado con una claridad que él mismo no había podido lograr. ¿Y qué pasó después? Una noche salió a comprar cigarros y nunca regresó. Mi mamá lo buscó durante meses. Puso carteles en toda la ciudad, llamó a hospitales, a la policía, pero él simplemente desapareció. Ricardo sintió un frío extraño en el estómago. La historia de esta niña sonaba demasiado familiar, demasiado cercana a los pensamientos que había estado teniendo últimamente sobre huir de todo, sobre desaparecer y empezar una nueva vida en algún lugar donde nadie lo conociera. ¿Crees que tu papá se fue porque era infeliz? Sé que se fue porque era infeliz, pero lo que no sabía es que dejarnos no iba a resolver su problema, porque el vacío que sentía no venía de nosotros, venía de él mismo. La niña hizo una pausa, como si estuviera decidiendo si decir algo más. Finalmente se acercó tanto que Ricardo pudo ver las pequeñas líneas de expresión alrededor de sus ojos, líneas que no deberían existir en un rostro tan joven. Por eso me acerqué a usted ese día, porque reconocí la mirada, y porque no quiero que otro papá cometa el mismo error que cometió el mío. El corazón de Ricardo se detuvo. ¿Otro papá? La niña lo miró directamente a los ojos, y en esa mirada Ricardo vio algo que lo heló hasta los huesos. No era la mirada de una niña de 8 años. Era la mirada de alguien que había visto demasiado, que había sufrido demasiado, que sabía cosas que solo se aprenden a través del dolor más profundo. «Usted tiene un hijo, ¿verdad, señor?». La pregunta era suave, pero Ricardo sintió como si hubiera sido golpeado por un rayo. «Sí», susurró. «¿Cómo lo sabes?». Porque cuando le pregunté si era feliz, su primera reacción no fue pensar en su esposa o en su trabajo. Su primera reacción fue pensar en alguien más joven. Vi cómo se le suavizaron los ojos por un segundo antes de que se pusiera triste. La capacidad de observación de esta niña era aterradora. Ricardo se dio cuenta de que había estado completamente expuesto ante ella desde el primer momento, como si fuera de cristal transparente. «Mi papá también pensaba en mí cuando se ponía triste», continuó ella, «pero al final eso no fue suficiente para que se quedara». «¿Cuántos años tienes realmente?», preguntó Ricardo, porque cada vez estaba más convencido de que esta conversación no era posible con una niña de 8 años. «Tengo 8 años, señor, pero cuando tu papá desaparece y tu mamá tiene que trabajar 16 horas al día para pagar la renta, creces muy rápido». La explicación tenía sentido, pero no disminuía lo perturbador de la situación. Esta niña había desarrollado una percepción psicológica que rivalizaba con la de cualquier terapeuta profesional. «¿Qué le pasó a tu mamá?». «Está trabajando ahorita. Limpia oficinas en el centro durante la noche y casas en las mañanas. Por eso yo estoy aquí, tratando de conseguir algo de dinero para la comida». Ricardo sintió una punzada de culpa. Mientras él se lamentaba de su vacío existencial desde la comodidad de su penthouse, esta niña y su madre luchaban por supervivencia básica. «¿Y por qué me buscaste? ¿Por qué no simplemente pediste dinero como hacen otros niños?». La respuesta que vino cambió todo para Ricardo Mendoza. «Porque», dijo la niña con una voz que de repente sonó increíblemente cansada, «mi nombre es Sofía Mendoza, y el papá que desapareció hace 2 años se llamaba Ricardo». El mundo se desplomó. Ricardo sintió como si hubiera caído desde una gran altura y hubiera aterrizado violentamente en la realidad. Su visión se nubló. Sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente. El aire se sentía pesado, irrespirable. «¿Qué dijiste?». «Mi papá se llamaba Ricardo Mendoza. Tenía una empresa de construcción pequeña, no tan grande como la suya, pero le iba bien, hasta que un día desapareció y nos dejó sin nada».
Ricardo se aferró al volante como si fuera lo único que lo mantenía conectado a la tierra. La mente le daba vueltas, tratando de procesar lo imposible. Pero eso no es posible. Mi nombre es Ricardo Mendoza, pero yo tengo un hijo, Sebastián. Él está en Estados Unidos estudiando. La niña lo miró con una mezcla de compasión y tristeza que partió el corazón de Ricardo en dos. Señor, dijo suavemente, ¿cuántos años tiene su hijo Sebastián? 25. ¿Y cuándo fue la última vez que lo vio en persona? Ricardo tuvo que pensar. ¿Cuándo había sido la última vez? Sebastián había venido para las vacaciones de Navidad, pero eso había sido ¿hacía 2 años? ¿2 años? Preguntó la niña, como si pudiera leer sus pensamientos. El horror comenzó a expandirse desde el estómago de Ricardo hacia el resto de su cuerpo. Señor, continuó Sofía con una voz apenas audible, ¿usted está seguro de que su hijo está en Estados Unidos? ¿O es posible que él haya desaparecido también? Y entonces, como si alguien hubiera encendido todas las luces en una casa que había permanecido a oscuras durante años, Ricardo recordó. Recordó la última conversación real que había tenido con Sebastián. Su hijo, de 23 años en ese momento, había venido a su oficina con lágrimas en los ojos. Había tratado de hablar con él sobre sentirse perdido, sobre no saber qué quería hacer con su vida, sobre sentirse presionado por las expectativas de su padre. Y Ricardo, ocupado con una junta importante, le había dicho que ya hablarían después, que ahora tenía cosas más importantes que hacer. Esa había sido la última vez que vio a su hijo. Los mensajes de texto pidiendo dinero, las llamadas esporádicas, todo había sido... Ricardo se inclinó sobre el volante y comenzó a llorar por primera vez en 20 años. Las lágrimas caían sobre el volante de cuero como si fueran años de dolor comprimido que finalmente encontraba una salida. 20 años de emociones reprimidas, de mentiras que se había contado a sí mismo, de una vida construida sobre cimientos falsos que ahora se desmoronaban completamente. Sofía no se movió de su lugar junto a la ventanilla. Simplemente esperó, con la paciencia sobrenatural de quien ha aprendido que el dolor necesita su propio tiempo para ser procesado. Cuando Ricardo finalmente levantó la cabeza, sus ojos estaban rojos e hinchados. Se sentía como si hubiera despertado de un coma de 2 décadas. «Los mensajes», susurró con la voz quebrada. «Los mensajes pidiendo dinero. Probablemente alguien más», confirmó Sofía con suavidad. «Alguien que descubrió que usted tenía un hijo que desapareció y decidió aprovecharse. Pasa más seguido de lo que la gente cree». La revelación fue como recibir una puñalada final en un cuerpo ya mortalmente herido. No solo había perdido a su hijo, sino que había estado siendo estafado durante años, viviendo bajo la ilusión de que Sebastián seguía vivo y bien, estudiando en Estados Unidos. «¿Cómo es posible que no me diera cuenta?», preguntó, más a sí mismo que a Sofía. «Porque usted no quería darse cuenta», respondió ella. «Mi mamá me explicó algo después de que mi papá se fue. Me dijo que a veces las personas se mienten a sí mismas porque la verdad duele demasiado. Y usted había construido una vida tan perfecta que no podía permitirse que nada la arruinara, ni siquiera la desaparición de su propio hijo». Ricardo cerró los ojos, tratando de recordar los detalles que había ignorado deliberadamente. Las conversaciones por teléfono que sonaban extrañas, las respuestas genéricas a preguntas específicas, la forma en que Sebastián nunca quería hacer videollamadas, siempre tenía excusas. Los mensajes que llegaban a horas raras, con un estilo de escritura que no parecía familiar. Había visto las señales, pero había elegido ignorarlas porque confrontar la verdad habría significado admitir que había fallado como padre de la manera más fundamental posible. «¿Qué hago ahora?», preguntó, sintiendo como si fuera un niño perdido pidiendo direcciones. «Eso depende de usted», respondió Sofía, «pero puedo contarle lo que mi mamá hizo después de que mi papá desapareció». Ricardo la miró expectante. Primero lloró mucho, durante semanas. Luego se enojó, gritó, rompió cosas, maldijo a mi papá por dejarnos. Después trató de buscarlo. Gastó todos nuestros ahorros en detectives privados que nunca encontraron nada. Y finalmente, ¿finalmente qué? Finalmente decidió que tenía que seguir viviendo, no por él, sino por mí.
Decidió que aunque él la hubiera abandonado, ella no me iba a abandonar a mí. Las palabras de Sofía resonaron en el pecho de Ricardo como una campana. Su hijo había desaparecido, pero había otra persona que todavía necesitaba un padre. Había una niña de 8 años que había tenido la sabiduría y el valor de confrontarlo con su propia mentira, no por crueldad, sino porque reconocía en él al mismo hombre que había destruido su propia familia. «Sofía», dijo Ricardo, su voz aún temblorosa, pero con una determinación nueva. «¿Me dejarías ayudarte? A ti y a tu mamá». La niña lo estudió cuidadosamente. «No necesitamos caridad, señor. No estoy hablando de caridad, estoy hablando de una oportunidad. Para ti, para tu mamá y para mí». «¿Qué clase de oportunidad?». Ricardo se secó los ojos con el dorso de la mano. Por primera vez en años, sentía que estaba hablando desde un lugar auténtico, sin máscaras ni actuaciones. «Tu mamá no debería tener que trabajar 16 horas al día para sobrevivir. Tú no deberías estar en las calles pidiendo comida. Y yo no debería seguir viviendo en una mentira construida sobre el abandono de mi propio hijo». «¿Y qué propone?». «Propongo que empecemos de nuevo, los tres, como una familia que elige estar junta, no por sangre, sino por decisión consciente». Sofía permaneció en silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz sonaba más como la de una niña de 8 años que en cualquier otro momento de sus conversaciones. «¿Usted realmente cree que puede cambiar? Porque mi papá también prometió muchas cosas antes de irse». La pregunta era justa, y Ricardo sabía que merecía una respuesta honesta. «No lo sé», admitió, «pero sé que no puedo seguir viviendo como he estado viviendo. Y sé que si no intento cambiar, terminaré exactamente como tu padre biológico, solo y arrepentido, pero demasiado tarde para hacer algo al respecto». Sofía asintió lentamente. «Tendría que preguntarle a mi mamá». «Por supuesto. Y usted tendría que demostrar que habla en serio, no solo con palabras, sino con acciones». «Entiendo». «¿Y qué va a pasar con su esposa? Con su vida perfecta?». Ricardo miró hacia el horizonte donde el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de colores naranjas y rosados. «Mi vida perfecta era una mentira. Mi matrimonio era una actuación. Mi éxito era una prisión dorada que construí para esconderme de quien realmente era». Hizo una pausa. «Es hora de que deje de actuar y empiece a vivir de verdad». Sofía extendió su pequeña mano hacia él. «¿Me da su teléfono? Voy a darle el número de mi mamá. Pero le advierto, ella es muy desconfiada de los hombres ricos que hacen promesas grandes». Ricardo le dio su celular y observó cómo Sofía marcaba un número con la precisión de alguien que había tenido que ser independiente desde muy temprana edad. «Listo», dijo mientras le devolvía el teléfono. «Su nombre es Carmen. Llámela mañana después de las 2 de la tarde. Antes de esa hora está durmiendo porque trabaja toda la noche». «¿Cómo le voy a explicar cómo te conocí?». Sofía sonrió por primera vez desde que habían comenzado a hablar. «Dígale la verdad, que una niña en un semáforo le dijo algo que cambió su vida para siempre». «¿Y cuál fue esa cosa que me dijiste que cambió todo?». La sonrisa de Sofía se volvió más profunda, más sabia. «Que usted tenía cara de alguien que tiene todo lo que quiere, pero nada de lo que necesita, porque lo que usted necesitaba no era más dinero, o más éxito, o una esposa más perfecta. Lo que necesitaba era recordar cómo amar de verdad, cómo ser vulnerable, cómo estar presente para las personas que importan». El semáforo cambió a verde, pero ninguno de los dos se movió. «Sofía», dijo Ricardo, «hay algo más que necesito saber. ¿Tú realmente creías que yo podía cambiar cuando te acercaste a mi auto hace 2 semanas?» «No», respondió ella con honestidad brutal. «Pensé que usted era como mi papá y que terminaría desapareciendo también, pero decidí intentarlo anyway, porque si había aunque fuera una pequeña posibilidad de que usted fuera diferente, valía la pena el riesgo. ¿Y ahora? ¿Ahora qué piensas?». Sofía lo miró directamente a los ojos. «Ahora creo que usted está asustado, pero también creo que está cansado de vivir la mentira. Y eso me da esperanza». Los autos detrás de ellos comenzaron a tocar el claxon nuevamente. Esta vez, Ricardo arrancó, pero no antes de preguntarle a Sofía si necesitaba que la llevara a algún lado. «No, señor, puedo caminar, pero…». Dudó por un momento. «¿Puedo pedirle algo?». «Lo que quieras».
Cuando llame a mi mamá mañana, no le prometa cosas que no está seguro de que puede cumplir. Ella ya sufrió suficiente por las promesas rotas de un hombre llamado Ricardo Mendoza. Te lo prometo. Sofía se alejó del auto, pero antes de perderse entre la multitud de peatones, se volteó y gritó: «Señor, recuerde que cambiar de vida es diferente a huir de la vida». Ricardo la vio desaparecer entre la gente, pero sus palabras quedaron resonando en su mente mientras conducía de regreso a su penthouse por última vez como el hombre que había sido durante los últimos 20 años. Esa noche, Ricardo se sentó frente a Marina en su comedor de diseñador y le contó toda la verdad sobre Sebastián, sobre los mensajes falsos, sobre la niña en el semáforo, sobre el vacío que había estado carcomiendo su alma durante años. Marina lo escuchó en silencio, su rostro perfectamente maquillado manteniéndose impasible hasta que él terminó de hablar. «¿Y qué esperas que haga yo con esta información, Ricardo?», preguntó finalmente. «Espero que entiendas por qué necesito cambiar mi vida completamente. ¿Cambiar tu vida o arruinar la nuestra?». La pregunta reveló todo lo que Ricardo necesitaba saber sobre su matrimonio. Para Marina, su crisis existencial era simplemente un inconveniente que amenazaba su estilo de vida. «Creo», dijo Ricardo lentamente, «que nuestra vida ya estaba arruinada, solo que ninguno de los dos se había atrevido a admitirlo». Marina se levantó de la mesa con la elegancia ensayada de años de práctica. «Haré que mi abogado se ponga en contacto contigo mañana». Y esa fue la última conversación real que tuvieron como esposos. 6 meses después, Ricardo Mendoza vivía en un apartamento modesto en el mismo barrio donde había conocido a Sofía. Había vendido la mayoría de sus propiedades y liquidado gran parte de su empresa, manteniendo solo lo suficiente para vivir cómodamente sin lujos excesivos. Carmen, la madre de Sofía, había resultado ser una mujer extraordinaria, que había transformado sus circunstancias desesperantes en fuerza pura. Trabajaba como administradora en una de las pocas propiedades que Ricardo había conservado, y Sofía asistía a una escuela privada donde finalmente podía ser una niña normal. No eran una familia tradicional, pero eran una familia real. Ricardo había aprendido a cocinar cenas sencillas que compartían los tres cada noche. Había aprendido a escuchar de verdad cuando Sofía le contaba sobre su día en la escuela. Había aprendido a estar presente de una manera que nunca había estado presente para Sebastián. Y cada noche, antes de quedarse dormido en su cama sencilla en su apartamento sencillo, Ricardo se preguntaba dónde estaría su hijo biológico, si estaría vivo, si algún día tendría la oportunidad de pedirle perdón por haber sido el tipo de padre que elegía las reuniones de negocios por encima de las conversaciones importantes. Pero había aprendido algo fundamental. No podía cambiar el pasado, pero sí podía elegir quién ser en el presente. Y había elegido ser un hombre que no huye de la verdad, por dolorosa que sea. Una tarde, mientras ayudaba a Sofía con su tarea de matemáticas, ella levantó la vista de sus cuadernos y le hizo una pregunta que lo tomó por sorpresa. «¿Ricardo? ¿Sí? ¿Ahora ya tiene lo que necesita?». Ricardo reflexionó sobre la pregunta. Su apartamento no tenía vista panorámica. Su auto era un sedán usado de 5 años. Sus comidas ya no eran preparadas por chefs profesionales. Ya no tenía empleados que obedecieran sus órdenes sin cuestionarlas, pero tenía conversaciones reales. Tenía abrazos genuinos. Tenía la risa de una niña que había aprendido a confiar en él. Tenía el respeto de una mujer que había visto lo peor de la vida y aún así había decidido darle una oportunidad. «Sí», respondió finalmente, «creo que ahora tengo lo que realmente necesito». Sofía sonrió y volvió a su tarea, pero no antes de decir: «Me da mucho gusto, porque cuando uno tiene lo que necesita, ya no tiene que fingir que tiene lo que quiere». Y en esa frase simple de una niña de 8 años, Ricardo encontró la sabiduría que décadas de éxito empresarial nunca le habían enseñado, que la diferencia entre querer y necesitar es la diferencia entre vivir una mentira y vivir una vida auténtica. A veces la verdad más devastadora es también la puerta hacia la libertad más profunda. Y a veces esa puerta la abre una niña desconocida en un semáforo cualquiera de la ciudad, que tiene el valor de decirle a un extraño exactamente lo que necesita escuchar, sin importar cuánto pueda doler.
Porque al final, el dolor de la verdad siempre es menor que el dolor de vivir una mentira para siempre. Y si tú, que estás escuchando esta historia, te has sentido identificado con Ricardo Mendoza en algún momento, recuerda esto: nunca es demasiado tarde para elegir la autenticidad por encima de las apariencias. Nunca es demasiado tarde para preguntarte si tienes todo lo que quieres, pero nada de lo que realmente necesitas. Y si la respuesta te asusta, tal vez es hora de buscar tu propio semáforo, tu propia Sofía, tu propia oportunidad de despertar de la mentira cómoda hacia la verdad incómoda, pero liberadora. Porque la vida real, la vida auténtica, siempre ha estado esperándote del otro lado del miedo.